En la próxima hora, un gran tema nacional será sometido al juicio de la opinión. Tendremos un fiscal y un defensor. Ustedes darán el veredicto. Modera Claudia Cano. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos, bienvenidos a Veredicto. Este es el programa de los grandes debates a nivel nacional que se transmite aquí por el Canal 1. Hace aproximadamente 2 semanas, el Ministerio de Salud anunció la publicación de un protocolo que reglamenta el acceso de pacientes con enfermedades terminales a la opción de morir dignamente, lo que popularmente se conoce como la eutanasia. A partir de ese momento se generó una explosión de reacciones en todo el país. Unos están en contra de que se ponga en práctica esta medida, que de paso fue declarada exequible por la Corte Constitucional, y otros consideran que hay que reflexionar mejor sobre el dolor y la dignidad de este tipo de pacientes. Como ustedes pueden ver, es un tema que tiene varias arandelas éticas, médicas, legales, y ese es precisamente el debate que vamos a tener esta noche. Primero vamos a ponerlos en contexto con algunos argumentos. La eutanasia es un método que se practica para provocar una muerte fácil y sin dolores a un paciente que está próximo a morir y sufre indescriptiblemente por culpa de una enfermedad irreversible y terminal. Para sus defensores, la vida es un derecho y no una obligación. Por eso, un paciente terminal en Colombia por un fallo de la Corte Constitucional que la despenalizó y que acaba de ser reglamentada por el Ministerio de Salud puede acceder a este derecho, cumpliendo con una serie de requisitos y siendo autorizada por un comité que debe tener cada institución de salud que no presente una objeción de conciencia. Si la persona previamente expresó esa voluntad de una manifestación formal o informal, manifestación por ejemplo que pueda ser dada ante el médico tratante y al comité por la familia, puede hacerlo, si no, no. Por otra parte, sus detractores afirman que la vida humana es inviolable, que la mayor dignidad es su autopreservación y que gracias a los avances científicos en cuidados paliativos y a las novedosas técnicas en esta área, un paciente puede terminar su vida de manera decorosa sin tener que recurrir a esta clase de métodos, y mucho menos sin obligar a un galeno de faltar a una de sus principales tareas, que es preservar la vida. Ese será nuestro tema de hoy, y ustedes dictarán el veredicto. Debe darse vía libre a este protocolo presentado por el Ministerio de Salud y poner en práctica la eutanasia. Es el tema que estamos debatiendo esta noche. Nuestros protagonistas ya están listos, así que vamos a proceder de inmediato a presentarlos. En la Fiscalía nos acompaña esta noche la doctora Claudia Agames. Ella fue presidenta de la Asociación Colombiana de Cuidados Paliativos. Doctora Agames, buenas noches. Buenas noches. Y en la defensa nos acompaña el doctor Gustavo Quintana. Él es doctor y tiene una experiencia de 33 años en el cuidado de este tipo de pacientes. Doctor Quintana, buenas noches, bienvenido. Buenas noches para todos. Comenzamos entonces con la Fiscalía, doctora Agames. Tiene 4 minutos. Mi posición no solamente es la posición de una persona frente a un tema como la eutanasia. Mi posición es la de un especialista en dolor y cuidado paliativo que viene trabajando desde hace 15 años con la atención de pacientes con enfermedad crónica que tienen sufrimiento en diferentes momentos de su enfermedad y en diferentes momentos de su estado vital. Y aquí quiero hacer un alto en el camino para hablar del sufrimiento, que tal vez es el argumento que tiene el derecho a morir dignamente y el que argumenta también la eutanasia. Y quiero hacer énfasis en este par de palabras, porque estamos hablando todo el tiempo del derecho que tienen las personas a morir dignamente, morir dentro de un proceso en el cual los cuidados paliativos hace énfasis en la dignidad de la persona durante su vida, durante su proceso de enfermedad, y obviamente involucra el final de la existencia hasta terminar en un proceso de muerte y acompañar a los familiares durante su duelo. De tal manera que para mí en este momento sí es un gran cuestionamiento. No solamente es un cuestionamiento que Colombia esté pisando este terreno tan cenagoso, como lo he dicho en otras ocasiones, que en otros países del mundo sigue siendo un gran debate también, igual que para algunos sectores en Colombia, cuando en realidad no solamente es pensar en derecho a morir,
sino en derecho a vivir. Y si hay una cosa en la cual coincide e invita la Organización Mundial de la Salud, entendiendo que cada vez tenemos mayor cantidad de personas con enfermedad crónica en el mundo, insta a todos los países, a todos los gobiernos, a todas las sociedades y obviamente a los profesionales sanitarios a aprender y a desarrollar cuidados paliativos en la medida que tenemos un mayor número de personas con enfermedad crónica que indefectiblemente en algún momento de su vida van a acercarse a su final y van a fallecer. El año pasado, en enero del año 2014, publica cuál es el Atlas Mundial en cuidados paliativos. 20 millones de personas en el mundo tienen necesidades de atención paliativa. De estas, el 70% de ellas tienen enfermedades crónicas. Entonces estamos hablando de un escenario con una gran cantidad de atención frente al dolor, frente al sufrimiento, y en este momento nos cuestionamos si la salida más sencilla es hablar de eutanasia o si estamos hablando de qué estrategias tenemos para aliviar el sufrimiento de las personas. Yo quiero en este momento presentarle al país que tenemos una ley, septiembre del 2014 en Colombia, que habla del alivio del dolor y del sufrimiento de los pacientes con enfermedades crónicas y terminales. Y yo creo que es de un completo y absoluto desconocimiento de nuestro país que esa ley existe. ¿Qué ha hecho el Ministerio para reglamentar esa ley? Y en un término de 30 días, por una orden constitucional, estamos reglamentando eutanasia y de manera muy acelerada estamos hablando de unos lineamientos que establecen cuál es la forma como se debe realizar este procedimiento. Perdón, la interrumpo. ¿Para usted la eutanasia deshumanizaría la medicina? Completamente. Los médicos desde hace muchísimos años estamos comprometidos con la defensa de la vida, con la humanización de los servicios de salud. De hecho, en este momento es un requisito de calidad para las instituciones de salud en Colombia. ¿Es esto humanizar cuando ni siquiera estamos preparados? Hago yo una gran pregunta. ¿Cuántas universidades en nuestro país están formando profesionales, no solamente médicos, sino enfermeras, psicólogas, trabajadores sociales, en dolor y cuidados paliativos? Son muy pocas las que pueden levantar la mano y decir, dentro de mis currículum, nuestros profesionales tienen formación para aliviar el sufrimiento de nuestros pacientes. Entonces, es muy riesgoso que estemos hablando de que un paciente tiene un sufrimiento muy fuerte cuando no hemos siquiera establecido las bases para aliviar y acompañar al paciente durante todo su proceso de enfermedad, porque aquí el sufrimiento no está ligado únicamente a la enfermedad en sí misma, sino muchas veces en las condiciones en las que viven, en las que tienen o no soporte de sus familias, y una cosa muy importante, el acompañamiento y el soporte del sistema de salud. Yo quisiera hacer una gran pregunta. ¿En cuántos municipios de este país tenemos acceso a los medicamentos de dolor? ¿En cuántos municipios y en este país tenemos garantizados servicios de dolor y cuidado paliativo? Entonces, cuando no tenemos las garantías básicas, es muy difícil dar un salto tan cuestionable en este momento para nuestro país. Perfecto. Como es hablar de eutanasia. Doctora Gamay, le voy a formular la siguiente pregunta, es del presidente de la Academia Nacional de Medicina, el doctor Juan Mendoza Vega. Ante una persona que está experimentando gran sufrimiento y que no hay manera de aliviar de otro modo, ¿no es acaso más humano atender a su pedido para quitarle definitivamente ese sufrimiento? ¿Es más humano acaso obligarla a seguir sufriendo? Yo tengo que dar respuesta muy clara a esa pregunta. Nosotros tenemos que hablar de un proceso de la atención en salud. Cuando nosotros tenemos un paciente que en circunstancias nos llega al final de su vida, siempre, aún en ese momento, hacemos un proceso. Si el tema es de dolor, hacemos un proceso de titular la analgesia y buscar todas las herramientas que sean necesarias para aliviar el sufrimiento. Colombia, a diferencia de muchos otros países, cuenta con un arsenal terapéutico capaz
de atender las necesidades en salud de un paciente. Solamente requiere un proceso adecuado y obviamente un cuidado paliativo con calidad para que ese sufrimiento sea modificado, el sufrimiento que científica y médicamente es evitable. Pero si la persona consciente y llena de dolor y de sufrimiento y que tenga contados días decide por voluntad propia la eutanasia, ¿cuál sería para ustedes el inconveniente? El inconveniente fundamentalmente es que los médicos, desde nuestros principios de medicina, estamos comprometidos con la defensa de la vida, estamos comprometidos con el cuidado y con el alivio de nuestros pacientes cuando no es posible curar. No estamos obligados a matar a nuestros pacientes. Perfecto. Vamos entonces a llamar a su testigo para que contribuya con sus argumentos. Se trata del doctor Hernando Álvarez. Él es médico, especialista en anestesiología y en dolor y cuidados paliativos, miembro saliente de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Cuidados Paliativos y médico coordinador de la unidad para el alivio del dolor y cuidados paliativos de la Clínica Reina Sofía. Doctor Álvarez, gracias por acompañarnos. Claudia, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Doctora Gámez, puede empezar con su interrogatorio. Doctor Álvarez, ¿considera usted que terminar con la vida de un paciente hace parte de la labor del médico? Definitivamente no. Dentro de las funciones del médico no está acabar la vida de una persona. Este cuestionamiento se ha hecho desde hace muchísimo tiempo. La primera noción que yo tengo al respecto se la hizo Hipócrates, el patrono de la medicina moderna, quien cerca de 400 años antes de Cristo ya había redactado el aún vigente juramento hipocrático que realizamos la mayoría de los trabajadores de la salud, en donde él mencionaba que el médico no se debería dejar seducir por la solicitud de administrar veneno a sus pacientes, ni debería recomendarlo de ninguna manera. Durante cerca de 2000 años, desde entonces, la medicina fue mucho más paliativa que curativa. Los desarrollos científicos y tecnológicos de los últimos 200 años nos han permitido avanzar a pasos agigantados en el desarrollo del diagnóstico temprano y de la curación o del tratamiento de muchísimas enfermedades. Sin embargo, muchísimas personas sufren de enfermedades crónicas, cardiovasculares, pulmonares, neurológicas, y todas estas personas pueden tener sufrimiento en su vida. Es allí donde tiene lugar el cuidado paliativo, que propende justamente por la humanización del tratamiento, por la atención oportuna y de calidad, por el control de los síntomas, por la mejoría de la calidad de vida, pero definitivamente no por la terminación abrupta de la vida de una persona. Doctor Álvarez, pero de acuerdo a la pregunta que le formulan, no es el médico quien termina con la vida del paciente, es el mismo paciente quien decide ya acabar con ese dolor. Si el paciente decide voluntariamente y por cuenta propia acabar con lo que él considere un sufrimiento insostenible, pues esta persona estaría cometiendo un suicidio. Si invita a un médico a participar de ese proceso y el médico toma acciones que conducen a la muerte del paciente, este médico estaría matando a esta persona. Pero lo que plantea la norma es crear un equipo interdisciplinario, psicólogos, hasta un abogado y una junta médica que determine si es cierto que a esa persona le quedan contados días de vida. Sí, efectivamente, la resolución 1216 del Ministerio de Salud plantea una guía administrativa, es decir, de qué manera ante la solicitud de una persona o de sus familiares, la entidad prestadora de salud debe someter a análisis esa solicitud, darle una respuesta y eventualmente tomar una decisión al respecto, pero de ninguna manera está contemplando aspectos éticos ni morales, se está limitando a definir un proceso administrativo. Doctora Gámez. Voy a tratar de resumir dos preguntas. ¿Qué porcentaje de pacientes considera usted que la medicina moderna no puede aliviarle los síntomas físicos como el dolor? Y ante el caso excepcional de un síntoma que no se pueda controlar, a pesar de la aplicación de óptimos tratamientos médicos, ¿la medicina paliativa qué tiene para ofrecer?
Bien, los pacientes que por una enfermedad crónica o por una enfermedad terminal o cuando ya están llegando al final de su vida tienen síntomas muy difíciles de controlar, muy difíciles de paliar, son la inmensa minoría. La medicina paliativa no solamente ofrece medicamentos, hay infinidad de tratamientos médicos, quirúrgicos, endoscópicos, de radioterapia, de quimioterapia, de apoyo espiritual y emocional que permiten paliar de manera muy satisfactoria la gran mayoría de los síntomas que experimentan las personas y llevarlos a obtener una calidad de vida razonable mientras la enfermedad sigue su curso natural. Es decir, es claro que los tratamientos con intención paliativa de ninguna manera prolongan la sobrevida de las personas, solo la hacen más digna y más llevadera. Socialmente, ¿usted ha analizado el impacto que tiene en la sociedad la aplicación de la eutanasia en países como Holanda, por ejemplo, donde se adelantan cerca de 2.000 al año? Sí, naturalmente, países como Bélgica y Holanda han adelantado alguna legislación al respecto de la eutanasia. Más allá del impacto social, sería muy importante medir el impacto para el sistema de salud. El sistema de salud está obligado a ofrecerle a todas las personas un servicio de calidad, desde el principio hasta el final de su vida. Terminar abruptamente con la vida de una persona no ofrece necesariamente beneficios sociales. Bueno, en este momento es el turno para que la defensa contrainterrogue al testigo de la Fiscalía, doctor Quintana. Yo personalmente me pregunto por qué las personas que administran el cuidado paliativo pretenden enfrentar el cuidado paliativo a la eutanasia, cuando la eutanasia no se aplica sino en las personas en las cuales los cuidados paliativos no logran controlar el dolor. La pregunta es, ¿qué hacemos con aquellos pacientes en los cuales es absolutamente imposible controlar el dolor? Esa es la primera pregunta. Muy bien, el dolor es uno de los síntomas más molestos y más generadores de sufrimiento en todas las personas, en todos los escenarios de la vida y no solamente cuando esta enfermedad se ha llegado a su fase terminal. Es posible prácticamente en todos los casos ofrecer alternativas de tratamiento con medicamentos y con otro tipo de intervenciones que permitan paliar el dolor. Cuando no se puede paliar, ¿qué predican ustedes? Existen casos en los cuales es absolutamente imposible paliar el dolor. Esa es mi pregunta. No me venga a decir otra vez, doctor, que entonces sí, que hay nuevas conductas, que los parches de fentanil, que la morfina. Hay casos en los cuales es absolutamente imposible paliar el dolor. ¿Qué hacemos con ellos? ¿En qué casos, por ejemplo? Hay casos de pacientes que tienen, por ejemplo, un cáncer cerebral, pacientes que no pueden dormir sino un cuarto de hora porque al cuarto de hora los despierta el dolor. Suministrales morfina. Van a tener todos los problemas secundarios de la administración de morfina. No ni siquiera el problema de que se vuelvan adictos a la morfina. Eso ya no nos importa para morir. Pero la pregunta muy clara es, ¿qué hacemos con los pacientes en los cuales no se puede paliar el dolor? Doctor Quintana, hay infinidad de estrategias analgésicas más allá de la morfina. ¿Que van a paliar el dolor? ¿Que van a curar el dolor? No me invente, doctor. No me invente, o sea, usted está pretendiendo decirme que en pacientes en los cuales, porque es que los pacientes a los que yo les suministro la eutanasia, no se ha podido paliar el dolor en ninguna cosa, ni con oraciones, ni con medicinas alternativas, ni con morfina, ni con parches de fentanil. ¿Qué hacemos con ellos? Es los pacientes donde es imposible paliar el dolor. Muy bien, doctor Quintana, si me permite responder la pregunta, me ha interrumpido 2 veces, sí existen alternativas farmacológicas y no farmacológicas para el control del dolor. Los pacientes que llegan a una condición dolorosa, severa, difícil o imposible de controlar son la inmensa minoría. Dentro de las estrategias del cuidado paliativo existen las sedaciones del final de la vida, es decir, estrategias que permiten que los pacientes reciban uno o varios medicamentos
potentes que permitan paliar la magnitud de los síntomas que estén presentando. En la gran mayoría de los casos... Doctor Álvarez, perdón mi ignorancia, ¿qué va más allá de la morfina? Mire, la morfina es uno de muchos medicamentos opioides. En escala de potencia analgésica, en Colombia hay 6 o 7 medicamentos más potentes que la morfina, que se pueden administrar por diferentes vías que no generan ninguna molestia para el paciente. ¿El sistema médico los permite? Sí, se pueden administrar por vía oral, se pueden administrar por vía sublingual, se pueden administrar en parches transdérmicos. Ninguna de estas vías representa absolutamente ninguna molestia ni ningún dolor para el paciente. Medicamentos como el fentanilo pueden ser 100 veces más potentes que la morfina. Medicamentos como la buprenorfina, 110 veces más potentes que la morfina. Medicamentos como el sufentanilo, 1000 veces más potentes que la morfina. ¿Cuál es la respuesta, consciente o inconsciente del paciente? Ahí no podría tomar una determinación, por ejemplo, para morir dignamente. En ese caso, lo que se recomienda para toda persona que empieza a tener una enfermedad avanzada, que no está respondiendo adecuadamente a los tratamientos, es que esa persona exprese su voluntad de manera anticipada a sus familiares y que, si es posible, lo plasme en un documento escrito, documento que los médicos estamos en la obligación de respetar. Doctor Quintana. ¿Qué hacemos con los pacientes que se niegan a recibir tratamiento? O sea, ¿considera usted que es más válido mi opinión como médico que la opinión del paciente respecto del mismo? No, el paciente tiene derecho a su autonomía y tiene derecho a decidir si acepta o no acepta las conductas que el médico le recomienda. Sin embargo, el primer responsable de su propia salud es el mismo paciente. El médico debe estar en condiciones de poderle ofrecer los argumentos suficientemente válidos para que el paciente entienda cuáles son los pros y los contra de las recomendaciones que ese médico está haciendo. Perfecto, doctor Álvarez, gracias. Doctor Quintana, muchas gracias. Esto ha sido todo para el segmento de la Fiscalía. Vamos a hacer una breve pausa comercial y recuerden, cuando regresemos ustedes escucharán los argumentos de la defensa. Pueden ingresar en este momento a nuestra página de internet www.veredicto.tv. Ahí encontrarán la casilla perteneciente a la Fiscalía o a la defensa. Lo importante aquí es el voto porque usted tiene la última palabra. Ya volvemos. Regresamos a Veredicto. Ustedes ya escucharon los argumentos de la Fiscalía y también tuvieron la oportunidad de conocer a nuestro defensor. El doctor Quintana tiene en este momento 4 minutos para exponer sus argumentos. Doctor Quintana. Muy buenas noches para todos. Decía yo hace un momento que no entendía la oposición que se hace de los cuidados paliativos a la eutanasia. Para mí personalmente, un Estado tiene la obligación de brindar cuidados paliativos a todas las personas que envejecen en su sitio. Pero esto no quiere decir que un paciente no pudiera optar por recibir o no recibir tratamientos. Nos vamos a encontrar muchísimos casos en los cuales muchas personas tienen, por ejemplo, un cáncer gástrico. Los cuidados paliativos le ofrecerían muchísimas posibilidades para tratar su cáncer y la persona puede con toda tranquilidad negarse a recibir este tratamiento. Después de eso, yo digo, los pacientes que posiblemente llegan a la necesidad de solicitar su eutanasia, que es ayudarlos a fallecer, están siguiendo un principio muy claramente establecido por la Corte Constitucional. Me pregunto yo si los médicos tenemos suficiente conocimiento filosófico y humanístico para que nos sintiéramos con el derecho de pensar que solamente la medicina paliativa es la que debe ofrecer respuestas a un paciente terminal. Yo creo que están en su derecho de ofrecérselos a cualquier persona que solicite que se le ayude a tener una vejez donde no se sienta solo, donde se sienta acompañado y donde esté rodeado sobre todo de su familia. Entonces, la Corte Constitucional dijo con muchísima claridad: todo ser humano de este país es el dueño de su vida. Otra de las preguntas que yo me haría cuando se habla de los cuidados paliativos sería preguntarles:
¿Somos los médicos los dueños de la vida del paciente? ¿Será acaso la familia la dueña de la vida del paciente? ¿O será realmente el paciente el que tiene el derecho de elegir vivir o no vivir? Porque cuando se establece que el derecho sobre la vida es eso, un derecho y no una obligación, se deja absolutamente en manos del individuo el decidir qué hacer con su propia vida. Le voy a plantear una pregunta. Si el paciente no está consciente de su deseo de morir o no morir y la decisión está en manos de la familia porque puede estar en estado vegetativo, ¿qué pasa ahí con la vida de este paciente? Yo humildemente he establecido una teoría acerca de la definición de vida humana. Si tú vas a una enciclopedia y buscas vida humana, no vas a encontrar una sola respuesta. Mi opinión y mi hipótesis es la siguiente. Hay vida humana en un cuerpo como el tuyo y el mío cuando los órganos de mi cuerpo mantienen vivo el sistema neurológico y yo soy capaz de entender y reconocerme, saber quién soy. Una vez que me reconozco y sé quién soy, eso me permite establecer relaciones, así sea de afecto, con los demás de mi propia especie. Entonces, cuando una persona ha perdido completamente la posibilidad de que su cabeza, su cerebro, su sistema neurológico le permita reconocerse, en mi opinión, es un cadáver. O sea, una persona que aún conserva un latido cardíaco y una frecuencia respiratoria, pero cuyo cerebro, los médicos podemos comprobarlo, porque así se lo hace con las personas que se convierten en donadoras de órganos cuando tienen una muerte cerebral. Entonces, de la misma manera, con las personas que no tienen posibilidad alguna de recuperar su capacidad de reconocerse, ya son cadáveres, y en este momento hay una providencia de la Corte Constitucional que permitirá utilizar a las personas que tan solo tienen vida vegetativa y recuperable para que con ellos se puedan hacer experimentos médicos. ¿Cuál es su posición referente a esto, doctora Gámez? Yo pienso que en eso tenemos que hacer algunas observaciones, doctor. O sea, la vida es vida hasta que se interrumpen todas las cosas. Con relación a lo que usted está mencionando de la muerte cerebral, hay unos criterios perfectamente claros al respecto y en el cual esas funciones, digamos, son suspendidas, digamos, en términos de asistencia médica para dar vía libre al curso natural del estado de la enfermedad del paciente. Entonces yo sí pienso que hay que hacer claridad al respecto, porque hay una cosa que son las vidas que son asistidas, ¿cierto? En el caso de los que siempre nos han mencionado, el paciente que está con un ventilador, ¿cierto? Que tienen un tipo de soporte, esos pacientes tienen unos criterios para hacer un diagnóstico clarísimo de muerte cerebral, y yo creo que el doctor Hernando Álvarez nos puede colaborar sobre esos criterios de muerte cerebral, que son los que manejamos todo el tiempo en los servicios de cirugía, en los servicios de unidades de cuidados intensivos. Más adelante le hacemos el planteamiento, porque en este momento tenemos ya lista la pregunta para el doctor Quintana, si me lo permiten. La formula la presidenta de la Fundación Colombiana de Ética y Bioética, la doctora Nubia Posada. En Holanda se identificó que después de varios años de la práctica de la eutanasia, más del 50% de los pacientes no eran consultados ya, porque los médicos, al no valorar al paciente como tal, mucho menos van a valorar una expresión de su autonomía, que es el consentimiento, y esa autonomía también es destruida con la eutanasia. Parece irracional que en nombre de la autonomía se destruya no solo la autonomía, sino a quien la ejerce, al ser humano. ¿Qué encuentran ustedes de inteligente en destruir a sus semejantes? Cuando se habla de destruir la posibilidad de mantener una autonomía en un individuo al que se le aplica la eutanasia, se lo hace porque el individuo lo desea. Y ese individuo puede desear su muerte precisamente porque no está sometido a la sedación que suelen mantener los paliativistas. Y de igual manera puede replantear su posición también. O sea, yo me pregunto cuántos enfermos terminales, es que muchas veces he oído una expresión muy curiosa, ¿no? Un paciente terminal lo tenemos sedadito
y un buen día le damos una sobredosis de morfina y con eso se va. ¿Dónde se respetó la voluntad de un paciente? ¿Cómo se tuvo en cuenta la voluntad de un paciente al que sedamos completamente? ¿Qué capacidad le damos? ¿Ah? ¿Usted ha aplicado la eutanasia? Más de 230 veces, y eso me da tan solo un poder moral suficiente para conocer que cada vez que tengo frente a mí un paciente que me dice con toda claridad, no quiero vivir, está en su razón. ¿Por qué? Porque generalmente estos pacientes son los que los médicos llamamos pacientes desahuciados. Son los pacientes en que no sirve una cirugía, no sirve una medicina, no sirve la quimioterapia, que entre otras cosas, la quimioterapia es administrar un veneno. Pero le voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Usted sabe quién es Valentina Madureira? Sí. La niña chilena de 14 años de edad que tenía un... Sí. Ella solicitó su eutanasia porque ella vio morir muy dolorosamente a su hermano mayor. Entonces, fueron tales los dolores que esta niña se impresionó. Pero todavía ella tiene dolores a sus 14 años. Si ella viene y lo visita a usted y le hace esta petición, ¿usted le aplicaría a una niña de 14 años en esas condiciones la eutanasia? Si ella me lo pidiera y fuera consciente de que lo que está sufriendo va a ser aquello que la va a llevar al final de su enfermedad, yo le haría la eutanasia. Doctor Quintana, muchas gracias. Ahora vamos a invitar a su testigo para que contribuya con sus argumentos. Usted, doctor Quintana, ya puede tomar asiento. Gracias. Se trata de Margarita Hoyos, ella es psicóloga de la Universidad de La Sabana, especialista en proceso de muerte y duelo, miembro del derecho a morir dignamente, especialista también en suicidio y 17 años de experiencia con pacientes terminales, cuidados paliativos y familia, y exmiembro de la Fundación Omega. Muy buenas noches, doctora Hoyos. Muy buenas noches, Claudia, y gracias por la invitación. Doctor Quintana, puede comenzar su interrogatorio. ¿Cuál es la principal razón por la cual acuden a tu consejo las personas que ya se han imaginado que lo mejor para el final de sus vidas es la eutanasia? Bueno, como psicóloga, que llevo trabajando cerca de 18 años en este asunto, y a diferencia pues, de los participantes que son médicos, yo acudo a esa parte emocional, a esa parte del alma, a esa parte del ser humano en que se encuentra consigo mismo, y una vez que ha agotado todos los recursos, una vez que ha acudido a todas las ayudas, llamámoslas así, físicas o emocionales o espirituales, decide con plena libertad, porque las personas que yo he acompañado, he llegado en un momento de la vida en que están en plena conciencia. Generalmente no atiendo personas que han sido sometidas a altas dosis de morfinas o de sustancias sedativas fuertes, pues porque la persona la mayoría de las veces está alucinando. Entonces, acudo a la persona en estado consciente que ha elegido desde esa libertad inalienable del ser humano de decidir cómo quiere vivir y cómo quiere morir. ¿Y a nivel de medicina no limita diagnósticos o posibles nuevos tratamientos? Cuando la persona solicita mi intervención es porque ya ha agotado de alguna manera todos los recursos, está en sufrimiento no solamente físico, de deterioro totalmente fuerte, sino en sufrimiento de tipo emocional, espiritual y familiar, en donde él siente que ya no puede más. La mayoría de los pacientes dice, ya no puedo más, ¿qué otra opción tengo? Siempre hemos ofrecido cuidados paliativos y hemos ofrecido la opción de ayudarle al buen morir, porque contrario a lo que dice la gente, nosotros no matamos a nadie. Doctor Quintana. Sí, la siguiente pregunta es para mí supremamente importante por lo siguiente. Una persona a la que se envía a su casa a esperar la muerte, ¿podría no tener depresión? ¿Y podríamos considerar que el hecho de tener depresión limitaría la objetividad de su decisión? En la mayoría de las pérdidas, ¿no? Dentro de los procesos de duelos está implícita la tristeza y cierto grado de desesperanza, desilusión, de apatía, de vacío existencial frente a lo que significa que mi vida está llegando a un final. Entonces, pues tratar de encontrar un paciente que solicite la eutanasia sin tristeza y sin cierto grado de depresión, porque no estamos hablando, creo, doctor Quintana, de una depresión de tipo clínica premórbida que el individuo haya manejado a lo largo de su vida, que diríamos que podría interferir. Sin embargo, pues si una persona está en depresión, tiene de todas maneras todo el derecho. Mire, hay una cosa que yo me quiero preguntar.
nos centramos tanto en evitar la eutanasia de personas sufrientes y dolientes, y yo les pregunto a ustedes y les pregunto a los televidentes, ¿cuánto invierte el Estado en los jóvenes que se están suicidando? El Estado de Salud le está ofreciendo programas de salud a jóvenes que por no tener eso están llegando al suicidio. Acabo de venir de Tunja, la primera ciudad de Colombia con el mayor alto índice de suicidios de jóvenes, porque no hay un Estado que ofrezca un programa para ayudar a esos jóvenes que sí la mayoría tienen trastornos depresivos, trastornos esquizoides, tipo de trastorno de tipo afectivo emocional, y están descuidados. Y por el otro lado también me hago la pregunta, un Estado que manda a los jóvenes a la guerra a que se maten, y sin embargo consideramos matar a un ser humano que llega a un punto, porque no necesariamente son los ancianos, hay personas de determinada edad que por circunstancias, por un accidente, por una enfermedad, llegan a un estado terminal. Mire, una vez me tocó atender un señor que cuando entré el cuarto olía a podrido, porque el señor tenía una diabetes que había sido supuestamente manejada y le habían recomendado amputación de brazos, amputación de piernas. El señor estaba ciego y el señor, me acuerdo que me cogió y me dijo, por favor, ayúdame porque no puedo más. En ese caso no se pudo hacer nada porque había 2 hijas que impidieron ayudarlo a buen morir. ¿No es una destrucción deliberada de la sociedad? Señora. ¿En ese punto no es una destrucción deliberada de la sociedad? ¿A qué sentido te refieres? A que, por ejemplo, en ese momento esta persona está tomando una decisión por el desespero, ante el desespero, y ese cuerpo médico, psicológico y hasta jurídico pueden opinar que sí, y entonces a medida que se aumenta esa aplicación de la eutanasia se va destruyendo también la sociedad. Pero es que la sociedad no se destruye porque un individuo que llega al sufrimiento quiera morir, por favor, porque es que yo le voy a decir una cosa. Cuando una persona sufre con una enfermedad, está sufriendo no solamente él, está sufriendo su entorno familiar, está sufriendo la vecina, está sufriendo el del barrio. Te voy a contar, una vez atendí a una adolescente de 17 años que le tocó ver morir a su abuelita en medio de los alaridos porque no había ninguna medicina que le pudiera paliar el dolor. Murió en su casa en medio de los alaridos. Cuando este joven llega a mi consulta, dice, Margarita, no puedo dormir porque oigo los gritos de mi abuela toda la noche. ¿Han sentido ustedes el descanso de la familia frente a la decisión de un Totalmente, y supremamente agradecidos, porque es que esto no es que llegamos y se tomó la decisión, esto es un proceso donde se involucran creencias, sentimientos, emociones, vínculos. El vínculo con la persona, lo que representa para mí la muerte, mis creencias con respecto a un más allá, porque obviamente hay algunas personas que se cuestionan si esto pues está aprobado o no por la existencia de un Dios o una religión. Pero te voy a decir, llevo 18 años acompañando a familias, he trabajado con el doctor Quintana en algunos casos, y hasta ahora no ha habido ni una sola persona que haya hecho una crisis después de acompañar a su ser querido a verlo morir en paz con una sonrisa en su rostro. Demos entonces inicio al contrainterrogatorio, doctora Gámez. Bueno, quiero hacer una precisión, y es que la doctora hace mención al paciente que está recibiendo morfina y un paciente que están delirando, que están en una circunstancia. Hombre, parte de lo que estamos planteando es que los pacientes en Colombia, las personas en Colombia, no hablemos únicamente de pacientes, sino las personas en Colombia que tienen sufrimiento, reciban un alivio adecuado del dolor y un cuidado paliativo de calidad. Para nosotros, el grupo de especialistas es muy claro que hay algunos síntomas que deben ser paliados correctamente, y si el paciente tiene efectos secundarios desagradables, los esquemas de manejo se modifican. Pero vamos con el contrainterrogatorio, porque usted va a tener la oportunidad, usted va a tener la oportunidad de tener los alegatos de conclusión. Entonces, limitémonos. Que no se nos lleven las personas un concepto equivocado de lo que hacemos. Yo hago una pregunta, doctora, y es, con todo lo que estamos mencionando, ¿considera válido promover la eutanasia cuando tenemos un sistema de salud con tantas dificultades como el nuestro? En primer lugar, quiero aclarar lo que dijiste hace un momento, que precisamente lo que yo dije es que no se atiende a un paciente bajo el estado de la morfina alucinatoria. Fui muy clara, creo que al decirlo hace un rato. O sea, no se trata de que un paciente bajo el efecto de una sedación, cualquiera que sea, en estados de brote psicótico o alucinatorio vaya a tomar la decisión en ese momento. Esa no es válida.
Entonces quiero aclarar eso, que nosotros atendemos a personas en estado consciente y de total lucidez. Para eso soy la psicóloga que mira si esa persona está tomando una decisión que no está, porque no ha tenido otras alternativas de solución a su dolor o a su situación, o porque está alucinando. Esa es la primera aclaración. En primer lugar, yo no apoyo ni defiendo nada. Yo lo único que defiendo es al ser humano y a su derecho de tener la libertad de elegir cómo quiere vivir y cómo quiere morir. Y te voy a decir una cosa, no apoyo el suicidio, pero si un ser humano, después de terapia, después de lo que sea, elige que no quiere seguir en este mundo, tiene todo su derecho a suicidarse. Respetable. Sí, es respetable. En algunos escenarios se ha mencionado de que justamente en el sentido del sufrimiento humano, la eutanasia es un acto de amor, lo ha mencionado el doctor Quintana en algunas circunstancias. ¿Considera usted que el verdadero acto de amor no se trataría mejor de cuidar, de acompañar, de no abandonar al paciente en unas circunstancias complejas de una enfermedad avanzada, o optar por la eutanasia como una salida más sencilla? Totalmente estoy de acuerdo contigo. En ningún momento estamos hablando de abandonar al paciente y en ningún momento hemos hablado de sentir que como ya no hay más nada que hacer, entonces pues dejemos lo que sufra. Cuando yo me refiero a respetar la voluntad de la persona, me refiero a que la persona toma la decisión de llegar hasta ahí. Yo te hago les hago una pregunta. ¿Quiénes somos nosotros para obligar a alguien a que viva si no quiere vivir? ¿Quiénes somos nosotros para decirle a alguien, tú tienes que seguir acá? No, ahora yo no voy a llegar allá a decirle al paciente, mira, pues como tú estás sufriendo tanto, ven, yo te ofrezco la salida facilista, como acabaste de llamarla. A mí me parece que de facilista no tiene nada. Tomar la decisión, mira, las personas más inteligentes, profundas y espirituales me las he encontrado tomando la decisión de decir hasta aquí llego. No es ninguna salida facilista. Siguiente pregunta. ¿Tienes una pregunta más? Sí, tengo una pregunta más. Hay escenarios en los cuales tenemos a los pacientes con enfermedades avanzadas en circunstancias difíciles y complejas, porque no es únicamente lo que vive el paciente, sino el esfuerzo que hacen los médicos en sus diferentes disciplinas, porque aquí no es únicamente la parte de cuidado paliativo, sino los profesionales, dependiendo de la patología o de la enfermedad que tenga el paciente, que intervienen y que han trabajado, que se han preparado académicamente para poder enfrentar la enfermedad y atenderla de la mejor manera. Estas personas que a pesar de todos estos esfuerzos progresan y que se aproximan al final de su vida y que tienen unas circunstancias vitales que probablemente son complejas, como había dicho, dejan de tener valor y sería más, digamos, optar por la eutanasia sería mejor, considerando que tienen probablemente unos recursos del sistema de salud importantes para el manejo del dolor, para el acompañamiento en un programa de atención domiciliaria, y porque muchas veces las familias expresan también su sufrimiento en la atención. Doctora Gámez? Sí, la pregunta exacta es, ¿dejan de tener valor esas personas? Porque estamos hablando de vida digna, ¿cierto? Respuesta, doctora Hoyos. Acabo de decirles que las personas más valiosas, profundas, filosófica y espiritualmente hablando, me las he encontrado tomando decisiones. Perfecto. En ningún momento estamos planteando negar los cuidados paliativos. Estamos contemplando que la persona tiene el derecho a decidir hasta cuándo quiere los cuidados paliativos y hasta cuándo dice no voy más y quiero que me ayuden a morir, y no tiene nada que ver con el valor como ser humano. Doctora Hoyos, muchísimas gracias. Fuertes los argumentos de ambas partes, pero nos interesa es conocer su opinión. Recuerde que puede ingresar a nuestra página de internet www.veredicto.tv. Como les recordamos anteriormente, encontrarán la casilla perteneciente a la Fiscalía o a la Defensa y ahí ustedes pueden emitir su voto. Nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial y regresamos con los alegatos de conclusión. Veredicto, y ustedes ya han oído los argumentos de ambas partes y llegó el momento para los alegatos de conclusión. Comenzamos con la Fiscalía. Doctora Gámez.
Bueno, en primera instancia lo voy a colocar como el acceso al cuidado paliativo es un derecho humano. Y por esta misma razón debe ofrecerse a todos los colombianos un cuidado paliativo y un alivio del dolor y del sufrimiento con calidad. Por lo tanto, instamos al gobierno a que rescate la ley de cuidado paliativo y la reglamente a la brevedad, mejorando el acceso a los medicamentos opioides en el país en los 4 puntos cardinales de nuestro país, a mejorar los servicios, a mejorar la disponibilidad, también en términos de educación y de formación a todos los profesionales de la salud. Invitamos a las universidades a colocar de forma obligatoria dentro de sus currículum el alivio del sufrimiento a los pacientes y brindar el cuidado paliativo en todos los momentos de la enfermedad. No solamente estamos hablando del final de la vida, sino durante la enfermedad crónica, durante los momentos difíciles, pero también durante los fáciles, durante el tratamiento activo y obviamente y preponderantemente al final de la vida. Y reiteramos que los cuidados paliativos no aceleran la muerte, no posponen la muerte, acompañamos un proceso vital para aliviar el sufrimiento humano. Perfecto. Doctor Quintana, usted asume nuestra defensa hoy. ¿Cuáles son sus alegatos de conclusión? Son muy sencillos. Yo quiero afirmar con la absoluta convicción de que hacer una eutanasia es un acto de gran, pero de gran amor y solidaridad. Yo no me opongo a la existencia de los cuidados paliativos y quiero que quede muy claro que este pueblo tiene el derecho de exigir de su gobierno los cuidados paliativos. Lo que no puedo entender es esa supuesta objeción de conciencia de los paliativistas que se niegan a decirle a sus pacientes que aparte de los cuidados paliativos, en este país existe como un derecho el derecho de optar por la eutanasia. Jamás lo hacen ustedes, desafortunadamente. ¿Terminan ahí sus alegatos de conclusión? Perfecto, ya las partes no hablarán más y quedan solamente unos minutos para que ustedes allí en la comodidad de sus hogares, en la computadora, ingresen a nuestra página de internet www.veredicto.tv y emitan su voto por la Fiscalía o por la despensa. Hacemos una pausa comercial y ya regresamos. ¿Debe darse vía libre al protocolo creado por el Ministerio de Salud y poner en práctica la eutanasia? Es el debate que hemos tenido esta noche y ustedes a través de nuestra página de internet han votado lo siguiente. Gustavo Quintana con un 60%. La Fiscalía, doctora Claudia Agames, obtuvo un 40%. Doctor Gustavo Quintana, usted ha asumido esta noche el papel de la defensa y nuestros televidentes a través de la página de internet le han dado la razón. ¿Cómo recibe este veredicto? Este veredicto no me beneficia a mí. Este veredicto beneficia a la raza humana. Esta ganancia está simplemente representando que lo que debe ganar es el derecho de elegir. Y ese derecho de elegir no lo ejerzo yo. Ese derecho de elegir lo ejerce el paciente, porque el paciente elige tan solo su derecho sobre su propia vida. Él no me está diciendo a mí de qué debo yo morirme, él no le dice a sus médicos de qué deben morir y él tampoco le dice a sus familiares de qué deben morir. Un debate muy interesante hemos tenido esta noche. A los representantes, a sus testigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden que nuestra cita es el próximo lunes 10 y 15 de la noche, donde tendremos otro tema de actualidad para que ustedes nos den su veredicto. A todos una feliz noche.